¿Ya cargó la siguiente imagen? ¿Me avisan? La de sí. Está la de las bombas y los motores. Exactamente, entonces este es el conjunto completo. Como ven, esta es una de nuestras bombas, es una de las que usamos. Les pongo la foto para que pues, se vayan familiarizando. Simplemente a la izquierda siempre hay dos, ¿cierto? Eso no tiene mayor complicación. Siempre hay dos porque siempre tenemos que tener un backup, ¿cierto? En este caso están prendidas las dos bombas, pero casi nunca van a ver la pantalla dividida así. La pantalla es simplemente lo que muestra las revoluciones por minuto, que está arriba a la izquierda, en esa pantalla rosada, que son 3.800 en este caso, y al lado está la medición directa del gasto o del flujo a través del ECMO, que es 5.4 litros. Esto, bueno, la vez pasada traje esta diapositiva porque la vez pasada, digamos, quería traerles esta indicación, esta indicación que es muy sencilla y que es muy interesante, que es de un artículo que todavía todos usamos, que es sacado del Intensive Care, que es una forma muy sencilla de ver cuándo se pone qué en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Como estuvimos hablando la vez pasada, para que lo tengan en la cabeza, de cómo podría uno saber qué y en dónde se utilizan qué tipos de soporte. Entonces, como vemos, los estados de prechoque, que es una palabra que se utiliza cada vez más, ¿cierto? En donde ya se necesitan vasoactivos, esos pacientes necesitan terapia médica, obviamente. Todos los pacientes necesitan terapia médica siempre. Porque ya pues tiene uno que ir pensando en utilizar un sistema de soporte vital, ¿cierto? Lactato, miren los vasoactivos, la taquicardia, todo lo que dijimos la vez pasada, y los índices cardíacos, obviamente, menor a 2.2 litros, ¿cierto? Ya hay que pensar en un impela, en una soporte, digamos que no sea total, pero que comience a ayudar al paciente. Un balón de contrapulsación casi siempre es una buena idea. Y el choque severo ya están nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo está un paciente en choque severo? Obnubilado, anúrico, con lactatos generalmente mayor a 5, pero acuérdense que eso no es una indicación absoluta. La hipotensión es persistente, el índice cardíaco es menor de 1.8 y en general la presión en cuña es mayor a 25. Entonces, ahí no hay que pensar en un balón de contrapulsación o en darle milrinone o en ponerle dobutamina y vasopresina a un paciente, sino que ese paciente va a necesitar un sistema de apoyo o un sistema de soporte de alto flujo, como es un ECMO o en algunos casos un sistema de asistencia izquierda o, pues, digamos, ahí en entredicho está el Impela 5.0, es una tecnología que no existe en Colombia aún, y que en realidad no ha tenido mucho éxito, ¿no? Pero pues hay que tener en la cabeza que eso existe. Bueno, continuemos con un poco más de fisiología. Ya faltan 2 minuticos y terminamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de todo esto? Que el paciente mantenga la eyección, o sea, que una vez yo le estoy dando flujo en un ECMO venoarterial, que el paciente mantenga la eyección, que evite la distensión del ventrículo. También probablemente los que han estado cerca de algún paciente siempre nos oyen hablar de eso. ¿Se distendió, no se distendió, está distendido, no está distendido? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como ven en la gráfica de la derecha, el ECMO no es verdad que un ECMO ayude al corazón. El ECMO puede dañar el corazón. ¿Por qué? Porque al aumentar la resistencia vascular sistémica en un corazón que está dañado, el corazón se distiende y al distenderse pierde la capacidad y al perder la capacidad de contractilidad puede ponerse isquémico, por ejemplo, cuando se distiende mucho. ¿Qué hace? ¿Por qué nos preocupa tanto? Pues porque obviamente un paciente que va que está como puente a, digamos, a destete, pues eso no va a servir en el momento del destete y nunca vamos a ver por qué. Por eso cuidamos con mucho, digamos, somos muy celosos de cuidar la distensión del ventrículo izquierdo, ¿cierto? ¿Qué se hace si a pesar de lo que hacemos, que generalmente es terapia médica y vasodilatación, el ventrículo se sigue distendiendo? Pues hay que poner una hay que darle una opción de una disminución de la presión intraventricular con un dispositivo mecánico. ¿Qué puede ser un dispositivo mecánico? Un tubo que va a drenar las cavidades izquierdas. ¿Por dónde? Pues por la vena pulmonar superior derecha, por la punta del ventrículo.
por cualquier lado que pueda acceder a la aurícula izquierda o al ventrículo izquierdo y drenarlo. Una CIA hecha en el laboratorio de hemodinamia, que también lo hemos hecho, produce que la gran presión que se está generando en la aurícula izquierda salga a través de este agujero que nosotros hacemos hacia la aurícula derecha y desde la aurícula derecha se puede drenar al ECMO, ¿sí? También es muy útil, se utiliza muchísimo, mucho más que los VENT. Sin embargo, nosotros, como tenemos tantos pacientes de cirugía cardíaca, utilizamos más VENT que CIA. Creo que esto de objetivos iniciales, y esto ya me lo voy a saltar, y después hablaremos de síndrome de Arlequín en complicaciones. Yo ya, digamos, llevamos más de 35 minutos, se me pasé más de lo que debería. Creo que podemos comenzar con algunas preguntas sobre configuración inicial, oxigenadores. Obviamente vamos a hablar mucho más en otras reuniones sobre fisiología, pero pues creo que esta es una buena introducción. No sé si alguien comencemos con preguntas o comentarios y pues a lo que quieran decirnos estamos listos. Adelante, creo que Sandra, ¿puedes tú por favor moderar y dar la palabra, que yo no puedo ver desde la presentación quién está levantando la mano? Sí, señor. Entonces, Ana Milena Duarte tiene levantada la mano. Adelante, Ana Milena. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Aló, me escuchan bien? Sí, señora, la estamos escuchando. Dale. Mila, cerraste el micrófono. Ana Milena. Dentro de la estructura o la anatomía inicial que hice de revisión de todo el sistema, encontré que existían las 3 zonas. Yo las demarqué como zona de prebomba, una segunda zona que la denominé postbomba y preoxigenación, y una tercera zona de presión de transmembrana. Tengo una duda en referencia al fenómeno de cavitación por succión. Encontré haciendo esa revisión que en la zona de prebomba, este está determinado por las revoluciones que ya mencionamos, hablamos del calibre, de la volemia del paciente, y que esta zona tenía que ser con una presión máxima de menos 70 milímetros de mercurio. Asimismo, que también hay una relación que si es excesiva esta zona de presión negativa, vamos a encontrar también disminución de retorno venoso, obstrucción y acodamiento de la línea, disminución de la presión intratorácica. Dice que los estados de hipovolemia generan una entrada de la bomba y disminuyen la presión, y es que ahí originan cavidades de vapor de aire. Tengo una duda referente a eso, y que las altas presiones a la salida de la bomba generan burbujas que implosionan, generando el fenómeno de cavitación. ¿A qué hace referencia, Doc? Ana Milena, entonces, la cavitación es un fenómeno físico que se produce no solamente en la sangre, sino que se produce en cualquier líquido en el cual haya diluido una sustancia que pueda ser gaseosa. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el típico ejemplo es las gaseosas, ¿sí? La Coca-Cola o cualquier cosa. Cuando está a cierta presión dentro de una botella, no tiene burbujas, ¿cierto? Y disminuyes la presión que hay dentro de esa botella, o sea, produces una presión relativamente negativa al contenido de esa botella, pues el gas que está disuelto, que es CO2, se vuelve burbujas, ¿cierto? Eso es la cavitación. Entonces, ¿qué pasa en el circuito? En esta parte de compresión negativa, si la presión negativa es muy alta quiere decir que debe superar 200, creo que es un poco más de 200 milímetros de mercurio negativos, o sea, menos 200 milímetros de mercurio. El gas que está diluido en nuestra sangre, que es oxígeno y CO2, ¿cierto? Se convierte en burbujas. Sí. ¿Listo? Ok. Y eso, como sabemos, la centrífuga no funciona con aire, ¿sí? La centrífuga necesita un líquido para poder funcionar, porque si tú la llenas de aire, pues comienza a dar vueltas dentro del aire y obviamente no produce presiones. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que esta cavitación sea tan severa que el gas se quede en la cánula venosa y pare la centrífuga. Esto es
para que todos, digamos, que Itaparén, para que todos lo sepan, extraordinariamente raro. ¿Por qué? Porque generalmente los fenómenos de presiones negativas tan altas no duran el tiempo suficiente para producir suficiente aire para parar la centrífuga. Y además, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted tapa la botella de Coca-Cola y vuelve a la presión que tenía antes? Pues que la sangre, que el gas se vuelve a diluir dentro del líquido. Sí, esto puede tomar segundos, pero puede tomar más tiempo. Entonces, la cavitación es ese fenómeno. El gas se convierte en burbujas, pero cuando la presión negativa se para, por ejemplo, tú le pones una pinza a la cánula que está cavitando, la presión vuelve a su Sí, estado señor. normal y el gas vuelve a diluir dentro de la sangre y se acaban los fenómenos de cavitación, ¿cierto? Es muy peligroso porque, como lo que te decía, si Ok. dura mucho tiempo, muchísimo tiempo, puede producir que se pare la centrífuga. Ok. Y esa alternativa, separa la centrífuga, ¿cuál es el plan de acción? Eso Pues, vamos está a yendo muy verlo. Sí, Hace después. Listo. Bueno, sí, listo. sí, Ana Milena, eso es uno de los accidentes mecánicos y eso lo vamos a ver después y en un taller.